Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta jornada de socialización de nuestro protocolo institucional para la atención de víctimas de violencia sexual de la Fundación Oftalmológica y de la Clínica Oftalmológica Internacional y que es aplicable a todas nuestras sedes. El objetivo de esta capacitación es que todos conozcamos cómo actuar si durante la atención de un paciente este nos manifiesta haber sido víctima de violencia sexual o que existan algunos indicios que nos hagan sospechar de esto. Entonces, quería comenzar aclarando que este protocolo no busca convertirnos en investigadores ni en expertos en estos casos, sino brindarnos una ruta clara para saber qué hacer, qué debemos evitar y cómo debemos actuar de una manera oportuna, respetuosa y segura. Entonces, más que un requisito normativo, este protocolo refleja nuestro compromiso con una atención humanizada, la protección de los derechos de nuestros pacientes y la seguridad en la atención que brindamos día a día. Entonces, la violencia sexual es, digamos, uno de los problemas de salud pública más importantes del país y junto con un problema de derechos humanos. Cada año, miles de personas, especialmente niños, niñas, adolescentes y mujeres, son víctimas de diferentes formas de violencia sexual que generan consecuencias físicas, psicológicas, familiares y sociales de alto impacto. Muchas de estas víctimas consultan inicialmente a los servicios de salud por motivos totalmente diferentes al hecho de violencia o durante la atención, ellas manifiestan espontáneamente que han sido víctimas de violencia sexual. Por esto, todas las instituciones de salud, independientemente del nivel de complejidad o del tipo de servicios que prestan, deben contar con un procedimiento claro para que puedan actuar de una manera adecuada. Entonces, el Ministerio de Salud, el modelo integral de atención para víctimas de violencia sexual, precisamente para esto, para garantizar que toda persona reciba una atención oportuna, digna y sin barreras de acceso. Ahora, en nuestro caso, como institución especializada en oftalmo y otorrino, debemos comprender que aunque no realizamos atención integral en estos casos, sí tenemos como IPS la responsabilidad de identificar oportunamente una posible víctima, brindarles una orientación inicial adecuada y activar la ruta correspondiente. Ese primer contacto puede marcar una diferencia muy importante para garantizar que la persona reciba la atención que necesita. Bueno, como todo documento importante en la institución que eh, tenemos, debe tener una normativa, debe estar cobijado en una normativa. Entonces, es importante que comprendan cuál es el papel de nuestra institución dentro de esta ruta de atención. Entonces, la norma colombiana, particularmente la resolución 459 del 2012 y los estándares de habilitación y la 412 del 2000 establecen que todas las IPS deben contar con un protocolo para la atención de víctimas de violencia sexual. Sin embargo, la responsabilidad de cada institución depende del nivel de complejidad de los servicios que ofrece. La FOCA y VIU son instituciones ambulatorias especializadas en atención oftalmológica y otorrino. Eso significa que no prestamos servicios de urgencias generales, no realizamos una valoración médico-legal, no administramos profilaxis para infecciones de transmisión sexual, ni se ejecuta el manejo integral establecido para estos pacientes. Entonces, nuestro rol institucional es mucho más específico, es puntualito y consiste en 4 acciones fundamentales. La primera es identificar cuando un paciente manifiesta haber sido víctima de violencia sexual o cuando durante la atención existen elementos que nos hagan sospechar esta situación. La segunda es brindar una contención inicial basada en el respeto, la confidencialidad y la orientación adecuada, evitando emitir juicios, opiniones personales o evitar realizar interrogatorios que son innecesarios. Y la tercera consiste en registrar objetivamente
la información en la historia clínica, respetando la confidencialidad y consignando textualmente aquello que el paciente manifieste. Y por último, la cuarta responsabilidad de la FOCA es realizar la remisión inmediata hacia una institución prestadora de servicios de salud que cuente con el servicio de urgencias habilitado y así pueda desplegar toda la atención integral establecida por el Ministerio de Salud. O sea, nuestro compromiso institucional consiste en identificar, orientar, documentar y finalmente remitir. La atención médica integral ya para estos pacientes corresponde a las IPS que tienen habilitado servicio de urgencia. Hay que tener clara esta diferencia para evitar retrasos en la atención, porque esto disminuye la revictimización y garantiza el cumplimiento de la normativa vigente. Ahora, ¿cuál es el objeto y el alcance de este documento, de este protocolo? Ya conociendo cuál es la ruta institucional, revisemos cuál es el objetivo, que es esclarecer la ruta clara para la identificación, el registro, la orientación y la remisión oportuna de pacientes víctimas de violencia sexual, garantizando siempre una atención digna, respetuosa y confidencial. Ahora, este protocolo aplica para todas las sedes de la FOCA y de View. Y esto debe ser de cumplimiento para todos los colaboradores, bien sea administrativo o asistencial, que tengan contacto con pacientes sin importar su área o cargo, su área de trabajo o su cargo. Recordemos que cualquier colaborador puede ser la primera persona en identificar un caso. Es por eso que es fundamental que todos conozcamos la ruta y sepamos actuar adecuadamente. Entonces aquí tenemos cuáles son todas las sedes de la organización. Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Riohacha, Valledupar y pues todas las áreas del Atlántico. Ahora, ¿cuáles son las definiciones claves? Es necesario que unifiquemos algunos conceptos básicos que permitan reconocer adecuadamente los diferentes escenarios que se nos podrían presentar en la institución. Entonces, violencia sexual, cuando hablamos de violencia sexual nos referimos a cualquier acto, contacto o amenaza que afecte la libertad, la dignidad, la integridad sexual de una persona mediante la fuerza, la intimidación, la manipulación o el aprovechamiento de una condición de vulnerabilidad. El abuso sexual es aquel que ocurre cuando el agresor aprovecha una condición de dependencia, de vulnerabilidad de la víctima, como sucede en personas menores de edad o aquellas que tienen discapacidad o cuando existe una relación de autoridad, un jefe, bueno. Asalto sexual corresponde a aquellos actos sexuales no consentidos, aquellos que incluyen tocamiento, besos forzados o cualquier otra conducta impuesta contra la voluntad de la víctima. La explotación sexual, en ella una persona es utilizada con fines sexuales a cambio de dinero, de bienes o de cualquier tipo de beneficio. Cuando esta explotación involucra a niños, niñas o adolescentes, hablamos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, conocidos como EXNA. Es considerada una grave vulneración de los derechos y una forma moderna de esclavitud. Y por último, la trata de personas. Esta es con fines de explotación sexual. Esto implica captar, trasladar o retener personas mediante engaño, amenazas o coerción para explotarlas sexualmente. Entonces, para conocer estas definiciones, no buscamos convertirlos a ustedes en expertos ni realizar clasificación legal, sino simplemente la finalidad es reconocer cuando una situación puede corresponder a violencia sexual y entender que ante cualquier manifestación del paciente, nuestra obligación es activar inmediatamente la ruta institucional sin intentar investigar, confirmar o descartar hechos. Esa no es nuestro papel dentro de este protocolo. Ahora debemos conocer el algoritmo institucional, que es, digamos, el aspecto básico más importante de esta socialización. Esta es la secuencia que todos ustedes deben seguir cuando un paciente manifiesta haber sido víctima de violencia sexual. Esta es una ruta sencilla
y está diseñada para evitar errores, proteger a la víctima y garantizar que reciba la atención especializada en el menor tiempo posible. Entonces, el primer paso ocurre cuando el paciente manifiesta espontáneamente que fue víctima de violencia sexual o cuando durante la atención expresa hechos que claramente corresponden a este tipo de... Entonces aquí lo importante es mantener la calma, escuchar con respeto a las víctimas y permitir que el paciente hable libremente. No hay que interrumpirlo, no formularle preguntas innecesarias. Y es muy importante recordar que nuestra función, como les dije anteriormente, no es investigar el hecho, sino identificar la necesidad para poder activar la ruta correspondiente. El segundo paso es verificar si el paciente ya recibió atención en un servicio de urgencias o en una consulta prioritaria. Esta es una pregunta muy importante, este segundo paso, porque determina la continuidad de la atención. Si el paciente ya fue valorado en una institución habilitada, debemos orientarlo para que continúe allí el manejo indicado. Si no ha recibido atención, por lo contrario, entonces debemos proceder con esa remisión inmediata hacia una IPS que cuente dentro de su servicio la urgencia, ¿ya? Y que esté dentro de la red de su asegurador, o sea, de su EPS. El tercer paso consiste en informar al paciente aspectos fundamentales sobre su derecho. Hay que explicarles que toda atención relacionada con violencia sexual requiere su consentimiento, que estos servicios son gratuitos, que no debe pagar cuotas moderadoras, copagos y que tiene derecho a recibir una atención respetuosa y confidencial y libre de cualquier tipo de discriminación. El cuarto paso aplica para aquellos cuando la víctima es un menor de edad. En estas situaciones hay que actuar con mucha prudencia. Es decir, no debemos realizar explicaciones sobre la violencia frente al menor, ni emitir comentarios que puedan afectar su estado emocional. Allí nuestro papel solamente es orientar al acompañante y facilitar esa remisión inmediata para que el menor sea valorado por un equipo competente. El quinto paso corresponde al registro en la historia clínica. Esta información se debe registrar de forma objetiva, registrando los hechos, todo lo que nos narra el paciente, preferiblemente haciendo una transcripción de sus palabras, o sea, textualmente escribir lo que el paciente nos está explicando y entre comillas, evitando así o anotar opiniones personales o conclusiones que nosotros tengamos del caso. Y el sexto paso consiste en realizar la remisión inmediata hacia la IPS de urgencias correspondiente. Ahora, con la remisión ya finaliza la actuación asistencial de la FOCA o de VIEW frente a este evento, permitiendo que la institución competente continúe con la atención integral ya establecida por el Ministerio de Salud. Ahora, es importante recordar que si el paciente ya fue atendido por la urgencia como víctima de violencia sexual, entonces debemos, no es sino orientar al paciente para que continúe el manejo y seguimiento indicado por la institución donde inició su atención. Si no ha sido atendido, entonces repito, gestionar de forma inmediata la remisión hacia una IPS con servicio de urgencias habilitado, ya que estos casos requieren atención oportuna y no se puede retrasar por trámites simplemente administrativos. Importante, FOCA y VIEW no hacen gestión integral de víctimas de violencia sexual. Nuestro compromiso es identificar el caso, activar la ruta institucional y garantizar una remisión ágil para que el paciente reciba atención médica y legal eh, correspondiente en el menor tiempo posible. Entonces, hasta aquí hemos revisado qué hacer cuando ya identificamos ese posible caso. Sin embargo, tan importante como saber cuál es la víctima, si hay alguna víctima, es saber también cómo tratarla, porque nuestras palabras y nuestra actitud pueden marcar una gran diferencia.
Por eso, antes de finalizar, revisemos algunos lineamientos sobre cómo comunicarnos adecuadamente, qué poblaciones requieren una atención especial, cuáles son los principales derechos de las víctimas. Entonces, todos estos elementos completan la ruta institucional y garantizan una atención basada en el respeto, la confidencialidad y la humanización en el servicio. Entonces aquí vamos a ver cuáles son los lineamientos. Una vez que ya ustedes comprendieron la ruta, es importante que ustedes sepan que en muchas ocasiones la primera persona con quien una víctima de violencia sexual se atreve a hablar sobre una agresión de este tipo suele ser el profesional médico, el optómetra o incluso con las enfermeras. Ahora, esa primera interacción puede influir en la confianza del paciente para continuar el proceso de atención o por el contrario, hacer que abandone la búsqueda de ayuda y pues, digamos, ponerla en mucho mayor riesgo. Entonces, por esta razón, el protocolo establece una serie de conductas que todos debemos adoptar. Entonces, lo que sí debemos hacer es lo primero, escuchar con respeto. Debemos permitir que el paciente hable a su propio ritmo, no le interrumpamos, no mostremos sorpresa, no hay que cuestionar la veracidad de lo que el paciente nos está manifestando. En segundo lugar, debemos garantizar la privacidad y la confidencialidad. Estas conversaciones nunca se deben realizar en espacios abiertos ni delante de otras personas que no tengan que ver con la atención o que no estén relacionadas con el paciente. Y toda esta información hace parte de la historia clínica y está protegida por reserva legal. Otro aspecto muy importante es informar al paciente sobre sus derechos. Debemos explicarle que la atención derivada de violencia sexual es totalmente gratuita. Ya les indiqué que no genera pago de cuotas moderadoras ni copagos y que debe recibir un trato digno durante todo el proceso asistencial. Por último, cuando se realice el registro de la historia clínica, se debe consignar solo aquello que el paciente manifiesta, utilizando las palabras del paciente, siempre que sea posible, y escribirla entre comillas. Ahora, esto nos garantiza objetividad y evita interpretaciones personales. Ahora, lo que no debemos hacer eh, es tan importante como conocer aquello que sí debemos hacer. Entonces, primero no debemos expresar frases como yo entiendo cómo se siente, todo va a estar bien, o me imagino lo que pasó, porque estas expresiones, aunque se usan con una buena intención, lo que hace es que tenga mucha interpretación personal que puede no corresponder a lo que está viviendo el paciente y que realmente no corresponden al rol profesional y puede generar alguna expectativa que no es la correcta. Tampoco debemos ofrecer consejos personales. No podemos emitir opiniones sobre la persona sobre el agresor, no podemos cuestionar por qué ocurrieron los hechos o sugerirle tomar alguna decisión a la víctima. Tampoco está, o sea, igualmente está prohibido compartir información del caso con otros compañeros de trabajo, con la familia o con personas ajenas al proceso asistencial. Y en los casos en los que la víctima es un menor de edad, debemos evitar realizar explicaciones sobre la violencia frente al niño, niña o adolescente. La intervención especializada corresponde al equipo competente que atenderá el caso en la institución de urgencias. En resumen, nuestro papel consiste en escuchar, orientar, documentar, remitir, nunca investigar, nunca juzgar, no podemos interpretar y tampoco podemos aconsejar, simplemente escuchar. Ahora, no todas las víctimas se encuentran en las mismas condiciones de riesgo ni las mismas barreras para acceder a los servicios de salud. Por esta razón, la normatividad reconoce la existencia de poblaciones que son altamente vulnerables y que requieren una atención con un enfoque diferencial. Entonces, tenemos en primer lugar a los niños, niñas y adolescentes quienes cuentan con una protección especial otorgada por la ley. En estos casos debemos actuar con mucha sensibilidad
procurando siempre proteger el interés superior del menor y garantizando una remisión inmediata a la urgencia. También hacen parte de este listado las personas con discapacidad, quienes pueden presentar dificultades en la comunicación, en la movilización o en la comprensión. Estos pacientes debemos facilitarles el acceso a la atención y eliminar cualquier barrera que limite el ejercicio de sus derechos. Ahora, un tercer grupo son los adultos mayores, porque ellos también son un grupo vulnerable. Muchas veces dependen de terceros para acudir a los servicios de salud y pueden encontrarse en situaciones de aislamiento o dependencia, por lo que requieren una atención especialmente respetuosa y libre de cualquier forma de estigma. Las mujeres embarazadas también requieren una atención prioritaria porque el riesgo físico y emocional es mucho mayor y cuando se trata de una agresión sexual. De igual manera, debemos brindar un enfoque diferencial a las comunidades étnicas y a las personas pertenecientes a la población LGBTIQ+, respetando siempre su identidad, su cultura, sus creencias, evitando cualquier forma de discriminación. Finalmente, las personas en situación de calle. Ellas también deben acceder a la atención sin barreras, ni administrativas ni sociales, y recibir siempre el mismo trato digno que cualquier otro usuario del sistema de salud. Entonces, el principio que orienta todos estos casos es el mismo y es sencillo. Todas las personas tienen los mismos derechos, pero algunas requieren unas medidas adicionales para garantizar que esos derechos realmente se puedan ejercer. Ahora, por último, los derechos de las víctimas de violencia sexual. Además de conocer la ruta institucional, todos los colaboradores debemos tener claridad sobre los derechos que la legislación colombiana reconoce a las víctimas de violencia sexual. Entonces, el primero de ellos es la dignidad y la privacidad. Toda persona debe ser tratada con respeto, sin discriminación, sin señalamientos y preservando siempre la confidencialidad de la información. El segundo derecho es recibir información clara sobre servicios disponibles, la ruta de atención y los procedimientos que hacen parte del proceso asistencial y legal. También tienen derecho a recibir una atención médica integral en las instituciones habilitadas, incluyendo valoración médica, manejo de lesiones, profilaxis, cuando esté indicada, atención psicológica y intervenciones contempladas en la norma. Profilaxis contra enfermedades de transmisión sexual, contra el virus de la inmunodeficiencia humana e incluso asesoría sobre el embarazo. Otro derecho fundamental es acceder a la orientación y consejería especializada para la víctima y cuando corresponda para su grupo familiar. Esto garantizando pues un acompañamiento por personal capacitado. Y finalmente, la legislación también contempla el derecho de acceder a los mecanismos de reparación e indemnización establecidos por las autoridades competentes cuando exista lugar a ello por el delito. Ahora, FOCA no desarrolla todas estas intervenciones, pero sí tenemos la responsabilidad de informar adecuadamente al paciente sobre sus derechos y garantizar que pueda acceder oportunamente a la institución donde recibirá la atención integral. Las líneas de notificación. Aquí en esta diapositiva encontramos las principales líneas de orientación, atención y denuncia disponibles para cada una de las ciudades donde la FOCA y VIEW prestan sus servicios. Ahora, no es necesario memorizar todos estos números, ya que ellos se encuentran incluidos en el protocolo institucional de cada sede y allí se puede consultar cuando sea necesario. Incluso pueden preguntarle al coordinador de cada una de sus sedes. Lo más importante aquí es entender que estas líneas son un apoyo para orientar a la víctima y facilitar el acceso a la ruta de atención. Si el paciente lo requiere, le podemos brindar información sobre estos canales e incluso apoyarlo en la notificación o en la denuncia ante las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la Nación.
De igual manera, desde la institución se informa al asegurador o a la EPS sobre el caso para gestionar la remisión y garantizar la continuidad en la atención dentro de su red de servicios. Ahora, debemos siempre tener presente que estas líneas complementan nuestra actuación, pero no reemplazan la remisión inmediata a una IPS con servicio de urgencias cuando el paciente aún no ha recibido la atención médica. Nuestro compromiso no termina entregando ese número telefónico, sino que hay que orientar adecuadamente al paciente, activar esa ruta institucional y facilitar que acceda oportunamente a las atenciones que el paciente necesita. Equipo de reacción en caso de violencia sexual. Bueno, este es el último componente de protocolo. Entonces, como vimos durante toda la capacitación, la atención de estos eventos requiere coordinación entre diferentes profesionales. Por esto, la FOCA y la VIU cuentan con un equipo de reacción conformado por personal asistencial administrativo que permite garantizar una respuesta organizada cuando se presenta un caso. Este equipo no sustituye las responsabilidades individuales de cada colaborador, sino que brinda el apoyo necesario para que la ruta institucional se cumpla de manera adecuada y que cada proceso se desarrolle conforme a la normatividad vigente. Dentro del equipo tenemos al médico, o sea, el profesional en medicina o al optómetra, oftalmólogo otorrino, quienes realizan la valoración inicial correspondiente al motivo de la consulta. Ellos documentan objetivamente la información y participan en la activación de la ruta cuando el caso es identificado. El personal de enfermería brinda acompañamiento durante la atención, apoya la aplicación del protocolo institucional y contribuye a garantizar un manejo humanizado del paciente. Corresponde a la coordinación de las sedes la responsabilidad de activar esa ruta institucional una vez que se identifica el caso. Ellos brindan la orientación inicial al paciente dentro del alcance de la institución, notifican de manera inmediata a la dirección médica y lideran la gestión con la EPS para garantizar la remisión oportuna a una IPS que cuente con el servicio de urgencias. Asimismo, actuará como un enlace institucional con la familia y con la red externa de apoyo, lo que facilita la continuidad en la atención. Ahora, el área de referencia y contrarreferencia apoya al coordinador en la gestión operativa de esta remisión, verificando la disponibilidad de la red prestadora, la aceptación por parte de la IPS receptora y el traslado oportuno del paciente. Esto asegura la continuidad de la atención conforme a la ruta establecida. Finalmente, la dirección médica y seguridad del paciente, en cabeza de la referente, supervisan el cumplimiento del protocolo institucional. Ellos realizan el seguimiento de los casos cuando corresponde y promueven las acciones de mejora continua derivadas de la implementación de este procedimiento. Es importante resaltar que el trabajo de este equipo depende de la participación oportuna de todos los colaboradores. Ningún protocolo funciona si el primer funcionario que identifica el caso decide no informar o no activar la ruta establecida. Entonces, por último, ya terminamos la socialización de este protocolo institucional para la atención de víctimas de violencia sexual por FOCA y COFCA, pero el mensaje final que quisiera dejar tiene 4 ideas fundamentales. La primera es que cualquier colaborador de la institución puede ser quien identifique inicialmente un posible caso de violencia sexual y por lo tanto todos tenemos la responsabilidad de conocer y de activar esta ruta institucional. En segundo lugar, es que como IPS ambulatoria especializada, nuestro papel no es realizar la atención integral, sino identificar, orientar, documentar y remitir oportunamente al paciente hacia la institución competente. Tercer punto es que toda víctima debe recibir un trato digno, respetuoso, confidencial, evitando cualquier actuación que pueda generar una revictimización. Y finalmente, en cuarto lugar, recordar que la oportunidad de respuesta es fundamental. Nuestra actuación puede marcar la diferencia para que la persona acceda de manera rápida a la atención que necesita.
Entonces, los invito a todos a consultar el protocolo institucional siempre que tengan alguna inquietud sobre su aplicación y recordar que la dirección médica, el área de seguridad del paciente, el equipo de reacción institucional van a estar allí disponibles para brindar orientación cuando se presente un caso. Bueno, muchas gracias por su atención y por su compromiso con una atención segura, humanizada y centrada en la protección de los derechos de nuestros pacientes. Buenas tardes.